En Veterinaria Parasol, tu mascota recibirá la mejor atención. Contamos con servicios de farmacia, cirugías programadas, estética canina, productos veterinarios. Junto a nuestros médicos, Rafael y Karen Solórzano, te garantizamos calidad en lo que hacemos. Visítanos en Avenida 5 de Junio y Juan Montalvo. Además, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos de Crónicas Invisibles? Sean bienvenidos a una emisión más del programa de Mirada Latam. Hoy tenemos a una invitada súper especial para tratar el tema sobre la constituyente hacia una consolidación de la democracia en Chile. Entonces, esta semana nos vamos a centrar justo en esta parte de la región, en Chile. Efectivamente se están dando algunas manifestaciones por parte también de las personas que han sido elegidas para realizar esta nueva constituyente. Le damos la bienvenida a Claudia Maldonado. Ella es doctora en Sociología e investigadora por la Universidad Libre de Berlín. Bienvenida, Claudia, una vez más a Crónicas Invisibles. Muchas gracias a su equipo y bueno, un gusto estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Un gusto también de tenerte acá, Claudia, en el programa. Sabes que en un artículo de un medio de comunicación llamado El País, había una reflexión correspondiente a una historiadora, Isabel Torres. Ella comentaba: en Chile tenemos una derecha incapaz de levantar un proyecto acorde a los cambios que ha experimentado la sociedad chilena. ¿Qué lectura da en este caso usted, Claudia, sobre esta reflexión? Bueno, la derecha no es capaz de levantar un proyecto porque la derecha no tiene proyecto, lo que tiene la derecha es intereses. En el caso de Chile, básicamente lo que se ha dado en los últimos tiempos es que la derecha ha sido transversal a todo lo, por así decirlo, a todo proyecto económico y finalmente tiene para ahí su séquito y su cúpula, sobre todo los grupos económicos, que son los que estuvieron a favor o sea, en contra de redactar una nueva constitución y que se han opuesto básicamente a todas las reformas políticas que han intentado impulsarse en Chile en los últimos años. Entonces, pero no tiene que ver. O sea, claro que tiene que ver con algo ideológico, pero sobre todo porque tienen intereses puestos ahí que son los que han heredado de alguna manera desde de las últimas 3 décadas, producto de la constitución anterior también, que era una constitución que fue la constitución hecha en dictadura y que favoreció mucho a los grupos económicos. Ahora, para entrar un poco más en contexto y para que las personas que no estén al tanto de lo que está pasando en Chile, lo que sucede allá justamente es que están haciendo un cambio, quieren hacer un cambio constituyente, de constitución, que existía literalmente en el siglo pasado. Fue realizada en los años 70, queda vigente efectivamente hasta el día, hasta estos tiempos, hasta la actualidad. Entonces, ¿qué incluye, Claudia? Explícanos tú un poco, ya que tú eres ciudadana, efectivamente no resides en tu país, pero obviamente estás muy empapada acerca del tema. ¿Qué era lo que incluía esta constituyente que quieren reformar, la cual también por un tiempo era un modelo de ejemplo para América Latina? Sí, bueno, la Constitución es del año 1980, que tiene, bueno, un punto de partida que es ilegítimo porque fue hecha en dictadura, sin participación de los ciudadanos, pero ojo que esta no era la única Constitución donde no participaron los ciudadanos. La anterior Constitución que tenía Chile era del año 1925 y también fue hecha por un grupo de élite
que se juntó a redactar la Carta Fundamental. En el caso, como digo, volviendo a la Constitución del 80, no solamente fue redactada por una élite, sino que también tenía un origen ilegítimo, que sobre todo sacó al Estado de la centralidad de la vida social, de la vida política, transformó, de alguna manera consolidó este proyecto neoliberal del cual Chile fue un experimento a partir del golpe de Estado del año 1973, y sobre todo habían varios puntos interesantes aquí. Una es el rol del Estado, que no es un Estado que sea garante de derechos sociales, políticos, económicos, sino que tiene un rol subsidiario, lo que significa que es un Estado que solamente opera cuando el sistema privado no puede hacerse cargo de la situación, como por ejemplo en salud, si tú... el Estado solamente opera si es que tú no puedes pagar un seguro privado o si no estás dentro del sistema de ISAPRES, como se llama. Entonces ahí el Estado sí cumple un rol. Eso por ponerte un ejemplo. Otro punto importante es que esta constitución antigua veló mucho por los intereses, como te digo, de las grandes élites, de las grandes cúpulas, hizo muchos amarres, no solamente a nivel económico, sino que también a nivel político. Era una constitución donde básicamente desapareció la influencia de los partidos políticos. Es una constitución, te digo, donde están privatizados derechos básicos como el agua, por ejemplo, que Chile debe ser el único país en el mundo donde el agua es un bien privado y no público. Hasta hace no muchos años atrás todavía puso muchos vetos. La Constitución, por ejemplo, tenía estos grupos de ex comandantes en jefe que, por ejemplo, podían participar activamente en la política, sin ir más lejos, cuando Pinochet deja el gobierno en el año 88-89, que fue el plebiscito y fue el ingreso del gobierno democrático, él pasó a ser senador designado. Entonces era una constitución hecha con muchos vetos, con muchas, ¿cómo decirlo?, con muchas trampas. Entonces, ilegítima, como te digo, en su origen, pero que sobre todo no es una constitución que garantice derechos. Claudia, y ahora para llevar a cabo un programa social, sobre todo en tiempos de pandemia, donde es evidente que la gente requiere ayuda, importa la tendencia del modelo político en América Latina, hablando de los líderes políticos, si son de izquierda, derecha, centro. Por supuesto que la tendencia importa, y en el caso de Chile es bien interesante porque tú tienes esta constitución del año 1980, que es una constitución neoliberal, llena de amarres, donde básicamente la participación política o la participación de la sociedad está extremadamente limitada, y donde los poderes económicos son los que básicamente manejan el país. Es un gobierno que el gobierno de Pinochet era un gobierno de derecha, fascista, derechamente. Entonces, claro, hay un intento por cambiar, modificar eso ahora en esta elección, que efectivamente tiene otro componente, y donde el centro político o el centro de las decisiones se va a trasladar a un polo más de izquierda, más progresista, que en realidad tiene en su centro mucho más los relatos de los derechos sociales, los derechos políticos, y por supuesto que esto es un triunfo también ideológico, o sea, sin duda. Y que se necesitan hacer estas modificaciones, sobre todo en este contexto, como has dicho tú, de pandemia, donde tenemos un sistema apoyado sobre todo por la Constitución, que lo que hizo fue expandir las desigualdades, o en realidad ni siquiera, sí, expandirlas, pero sobre todo visualizarlas con más claridad, y
básicamente lo que necesitamos ahora es una recuperación, no solamente en términos económicos, que pueda ayudar a superar las desigualdades, sino que de lo económico, sino que también sea un tránsito a estas desigualdades en otros ámbitos, como también la inclusión de la política. Bien, gracias Claudia. Estamos con Pablo Cotet también, él es doctor en Ciencias Sociales. Bienvenido Pablo a Crónicas Invisibles, a Mirada Latam. Y la pregunta que te quiero hacer es si llegaremos a un punto donde pase a segundo plano la ideología. Claudia, por ejemplo, ya estaba hablando un poco, si importa un poco la tendencia del modelo político. ¿Cuál es tu opinión? Mira, mi opinión primero es que, pucha, alcancé a escuchar el final un poco de la intervención de Claudia. Espero que podamos conversar un poquito más. Entonces voy a tratar de ser breve y no extenderme. Sí, pero recién habíamos comenzado y era como una pincelada muy general. Así que, bueno, expláyate. Mira, yo creo que primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué vamos a entender por ideología, porque acá los periodistas, y en Chile sobre todo, bajo el régimen neoliberal, la palabra ideología es una palabra que tiene mala prensa. Es decir, la palabra ideología se ocupa para insultar al adversario. La derecha dice, por ejemplo, ideología de género, cada vez que los movimientos feministas reivindican los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces hablan de ideología de género. Eso te lo digo para que nos situemos. ¿Qué vamos a entender por ideología, digamos? Orientaciones doctrinarias. Si vamos a entender eso, dicho en sencillo, como visiones de mundo, ¿no? Yo leía ayer, me llegó un archivo muy interesante con las 77 y los 78 convencionales, como se le llama acá. Y fui mirando uno por uno, ¿no? Entonces, cada vez que aparecía un UDI o un RN, se hablaba, por ejemplo, de la ideología de los derechos sociales, o lo que acabo de mencionar, ideología de género. Entonces, lo que quiero decir es que a mí me parece que en términos de orientación política, la elección de convencionales ha sido una ocasión históricamente inédita desde la elección de Salvador Allende. Lo he pensado harto para no parecer tan optimista, pero creo que es inédita por varias razones, digamos. O sea, hay una lista realmente independiente de gente que se organizó por las iniciativas ciudadanas territorialmente situadas, desde Arica a Punta Arenas, que es la lista del pueblo, y que sacó de los 155 escaños, 27. Fíjate este tipo de comparaciones. Ellos, las listas de los partidos políticos contaban con cerca de 500 millones de pesos. Eso es casi $1.000.000. ¿Sí? Las listas, financiamiento del Estado. La lista del pueblo contó con 25 millones de pesos y sacó 27 convencionales, hombres y mujeres. Hay dueñas de casa en esa lista. Hay gaffiter, plomeros. Hay un ingeniero ambiental. También hay 2 o 3 abogados, porque el 60 personas son abogados de los 155. Lo que quiero decir es que me parece a mí que esta elección no es, como dicen los periodistas acá, que es un rechazo a los partidos tradicionales, porque el Partido Comunista le fue muy bien y es un partido tradicional, nadie puede negar que el Partido Comunista es un partido tradicional, que tuvo que aguantar 30 años, aguantar en el sentido que hizo una resistencia que lo llevó solamente a un gobierno con Michelle Bachelet, y que tuvieron algunos ministros, ¿no? Pero no les fue muy bien en ese pacto llamado Nueva Mayoría. En cambio ahora sí le fue bien, ¿no? Imagínate esto de que el municipio de Santiago, tradicionalmente un municipio de derecha, nunca, el único cargo, la única elección en la que ganó algo que no era la derecha, no sé cómo se le puede llamar, es Carolina Toá, de un partido instrumental que se llama Partido por la Democracia. Nunca hubo un gobierno comunista
en la Municipalidad de Santiago. Ganó una chica que fue dirigente estudiantil del movimiento estudiantil que hemos vivido acá en Chile, y ella y tres concejales más, digamos, ¿no? Lo que quiero decir entonces es que me parece que hay un giro interesante que tiene que ver, creo yo, sobre todo, más que con doctrinas, tiene que ver con un sentimiento institucionalmente canalizado, ¿sí?, de transformaciones estructurales, de transformaciones al régimen neoliberal. Me parece que esa es la orientación que se ha expresado en las últimas elecciones. Eso es lo que están tomando nota los partidos políticos, que es un escándalo, digamos, no se ponen de acuerdo, en Chile no se ponen de acuerdo ni siquiera para hacer primaria. Con un movimiento ciudadano, un movimiento territorial, un movimiento que está asociado a las ollas comunes, que en la pandemia fueron fundamentales para poder alimentar a la gente que no tiene dinero y que no puede salir a trabajar. Eso un poco, por ejemplo, comentaba Claudia, que la pandemia ha logrado visualizar los problemas que hay en Chile, que han existido desigualdades pues, en su país. Pero Claudia, ahora por ejemplo quiero preguntarte, ¿por qué está estigmatizada la izquierda en América Latina? ¿Por qué la relacionamos, por ejemplo, con pobreza, con desigualdad también de una u otra forma? ¿Por qué está estigmatizado? Bueno, es una pregunta bastante difícil, te lo voy a contestar desde el punto de vista de lo personal, un poco más que de lo teórico, por así decirlo. Yo creo que la mala prensa o básicamente tiene que ver con los liderazgos de la izquierda en América Latina, que si bien han comenzado en algunas partes con proyectos revolucionarios, transformadores, como fue también el primer gobierno de Hugo Chávez o el primer gobierno de Evo Morales, sin ir más lejos, la izquierda más progresista, por así decirlo, en Ecuador, con Correa también al inicio tenía o tuvo bastantes éxitos respecto a un proyecto más progresista que incluyera derechos sociales que habían sido negados a gran parte de la población, y finalmente fueron incluidos grupos que también eran invisibles a la población. Yo creo que el problema, a mi parecer, de la izquierda ha sido, de esa izquierda al menos, ha sido un poco la distorsión que ha ocurrido luego de sus líderes, por así decir, como por ejemplo lo que pasó con Maduro, y bueno, malas prácticas también, como la violación de los derechos humanos, que para mí en el caso de Venezuela son muy palpables, y que bueno, existe siempre este terror un poco que siempre nace cuando un proyecto transformador o un proyecto antineoliberal quiere emerger, y que siempre un poco echan el cuco, como decimos en Chile, que viene la izquierda y que nos vamos a transformar en Venezuela, y eso ha sido una propaganda política que ha sido replicada desde Chile hasta los Estados Unidos. Siempre recuerdo el caso de Trump, cuando decía que si ganaba Biden, Estados Unidos se iba a convertir en una gran Venezuela. Entonces ha sido, te digo, un argumento súper pobre y que ha sido bastante exitoso, lamentablemente, en la labor de convencer a muchos electores, pero, y que para mí es la responsabilidad de los líderes que han incurrido también en malas prácticas, no solamente digo de violación de los derechos humanos, sino que prácticas de corrupción, etcétera, que obviamente han desprestigiado completamente a la izquierda. No sé, no sé si es una pregunta tan fácil. Claro, sí, sí, entiendo. Pero bueno, ahora vamos con Pablo. ¿Qué debe replantearse Chile respecto a su modelo político y social? ¿Veremos cambios sustanciales? Bueno, un poco, antes de contestar tu pregunta, colgándome un poco de lo que decía Claudia, yo creo que el anticomunismo fue una campaña poderosa en los años de la Guerra Fría. Sí, por Y en supuesto, claro. y en América Latina,
la Revolución Cubana, digamos, ¿no? Cuando se alinea con la Tercera Internacional y la Unión Soviética, genera todo movimiento revolucionario, en ese entonces estamos hablando de mitad del siglo XX, ¿no? De los años 50 y 60. Justamente los momentos en que en Chile en particular hay un ascenso de los movimientos populares y una representación política muy importante, que es lo que lleva a Allende al gobierno, ¿no? Entonces el anticomunismo era como, por decirlo así, la campaña de moda. Cualquier persona de izquierda, da lo mismo si era o no del Partido Comunista, digo, de la Tercera Sí. Internacional, claro, era quedaba, digamos, en el lado de, el enemigo del desarrollo, el enemigo de la democracia, no creían en la democracia porque creían en la dictadura del proletariado. Esa era fue entonces hay que comprender también esa cuestión para entender que en América Latina la izquierda siempre ha sido vista como una amenaza por las políticas de Estados Unidos, siempre. Sí, claro, ese es el antecedente histórico, pero también lo que pasa después, como dices tú, es que se distorsiona un poco, porque finalmente las izquierdas en América Latina son bastante diferentes también, pero Absolutamente. claro, si tú no puedes comparar al primero Hugo Chávez con un Correa o con incluso con una Bachelet también puesta en este eje a la izquierda, entonces, claro, un Absolutamente. poco... Yo me preguntaría si Bachelet fue alguna vez un gobierno de izquierda en el concierto latinoamericano, cuando teníamos a Ajá. Evo Morales, en la primera Bachelet, digamos, En la no lo primera sé. Bachelet, sí. Claro, todos pensábamos que iba a ser un gobierno de izquierda. Hubo un par de cosas que se tocaron bien interesantes, ¿no? En términos de políticas sociales, orientada a la cuestión que decía Claudia, en lo que le alcancé a escuchar en la primera intervención, que es, al final, que es Chile fue un experimento no solo con la Unidad Popular, digamos, fue también un experimento neoliberal. Eso Sí. está archiestudiado, ¿no? Pueden ver películas sobre eso. El libro de Naomi Klein, Klein. claro, La doctrina del shock. Pero eso justamente me lleva, por ejemplo, a preguntarles la siguiente interrogante. Por ejemplo, ustedes estaban hablando que Chile volvió a la democracia aparentemente hace más de 30 años, ¿no? Luego de la época de la dictadura, pero ¿por qué sigue aplicando un modelo inequitativo? Por ejemplo, ahora que se pone bueno, cuando estaba de presidenta Bachelet, una mujer en un puesto tan importante como la presidencia, por ejemplo, ¿no? Eso daba como una esperanza de poder eh, desarraigar un poco la desigualdad que existe, pero sin embargo continúo con lo mismo. Claudia, ¿por qué ha sido Eh, aplicado un modelo Bueno, inequitativo? para mí el tema de la desigualdad, más que un tema del gobierno de turno, tiene una raíz estructural. En el caso de, bueno, de América Latina es bastante compartida con modelos extractivos, situaciones de pobreza extrema, etcétera. Pero en el caso de Chile es particularmente interesante porque finalmente todo este modelo de inequidad es básicamente producto del modelo neoliberal. O sea, y de las prácticas que de ahí nacen y que tiene su raíz justamente en esta, también en la Constitución, lo que estamos hablando del año 1980, que finalmente otorga un rol subsidiario al Estado y no como garantista de derechos, además de todo ¿cómo decirlo?, un aparataje institucional para reproducir estas desigualdades que no solamente son económicas, sino que también son políticas, son de género, son étnicas, y en el caso de Chile tienen un componente bastante interesante porque todas las investigaciones, incluida, bueno, mi tesis doctoral, señalaba que en los últimos años los chilenos no solamente eran sensibles a este tipo de desigualdades, sino que también a una que estaba más relacionada a los lazos sociales, que era la desigualdad en el trato. Y entonces esto, como te digo, el tema de las desigualdades está arraigado en un sistema político, en un sistema económico, en el caso de Chile, que Bachelet, si la consideramos de izquierda, pongamos algo bajo el eje que se le denomina, que digamos que es de izquierda,
Ella podía incluso haber tenido muy buenas intenciones, que quizás sí las tuvo, y de cierta forma logró ahí incorporar algunos componentes de protección social para superar justamente algunas situaciones de desigualdad, pero también estaba muy limitada por lo que se podía hacer a nivel institucional y a nivel económico. O sea, tú puedes tener, te digo, muy buenas políticas, pero en realidad si tú tienes una cosa tan importante como el rol del Estado, que es subsidiario, no tienes muchas alternativas desde el punto de vista de la política gubernamental para poder superar estas desigualdades. Entonces, cuando viene el conflicto, bueno, el estallido, la rebelión del año 2019, yo creo que lo que se hace es, se politiza el problema de la desigualdad, y moviliza a gran cantidad de actores que estaban no solamente fuera del sistema económico, del sistema económico, sino que también fuera del sistema político. Yo creo que eso es lo que finalmente logra la desigualdad compartida, el tema del abuso que es perpetrado por el Estado, por tus pares, ciertas condiciones estructurales de vida que la gente logró de alguna manera encontrar equivalencias entre ellos, reconocerse en los otros, y que es lo que levanta una demanda política por cambios que desencadena lo que es este proceso constitucional y que termina en la elección del fin de semana pasado, y que manifiesta, como te digo, no solamente este tema de las desigualdades, sino que manifiesta otra cosa que en el caso de Chile es bastante interesante, que no es solamente una lucha contra los viejos partidos, una lucha contra la política institucional que existe hoy en día, sino que demuestra un conflicto que está bastante latente en Chile, que es entre la ciudadanía y las élites. En Chile se ha dicho, la derecha tiene mucha prensa para decir, o muchos canales para tratar de internalizar la idea de que en Chile existe o existía una polarización política, y básicamente lo que demuestra este movimiento, lo que demuestra el estallido social, lo que demuestra el plebiscito del rechazo o del apruebo, y lo que demuestra estas elecciones no es una polarización, sino que es un grupo mayoritario de la población que está en contra de una élite política que básicamente ha perpetuado no solamente como digo un modelo, sino que las desigualdades, y que busca un espacio de representación, o que encuentra de alguna manera un espacio de representación. Ahora, solamente para cerrar, esto es importante porque la sociedad chilena desde hace muchos años manifestaba la necesidad de hacer modificaciones y cambios, manifestaba el malestar. El PNUD hace muchísimos años hablaba del malestar que sentían los chilenos, pero no había... 1998. 1998, pero nunca había logrado cristalizarse en una problemática tan clara como fue el año 2019, donde fue reconocido, por así decirlo, que el problema es la desigualdad, y que esta desigualdad no solamente, como te digo, tiene un origen sobre todo, quiero decir, en este gran abismo que existe entre la élite y la sociedad, y lo que logra esta elección, a mi gusto, es un poco equiparar o poner en el sistema político realmente esta demanda, porque si tú ves los constituyentes, proviene de un Chile que es un Chile más parecido al que vive la mayoría de la gente, que es parte de esta ciudadanía, que pide cambios, que exige cambios, y que ha elegido, como te digo, la vía institucional para hacerlo. Entonces, lo que yo creo que se logró ahora es un poco equiparar el sentimiento o las sensibilidades de la sociedad, y llevarlas a una representación política que lo que quiere o que tiene una voluntad transformadora de cambio. Entonces eso es súper interesante de verlo, porque es como primera vez que se cristaliza esta sensibilidad en una elección, en una convención como la que va a hacer la nueva constitución. Claro, Darío Paya, por ejemplo, también comentaba que fue un ex diputado de Chile en un entonces, que esto ya era un poco predecible justamente por las votaciones que los ciudadanos habían realizado y que estaban a favor de cambiar esta constituyente, pero también existe un 22% de los ciudadanos
que votaron en contra, que querían mantenerse con la constituyente actual. Pablo, ¿cómo lograr entonces que un nuevo programa social se ejecute sin condicionamientos o intereses determinados que limiten el desarrollo sostenible? Sí, mira, ese 22% era, por decirlo así, antes del golpe de Estado de 1973, un tercio. Siempre se habló en Chile de los 3 tercios, de la política de los 3 tercios, ¿no? Tercio de derecha, un tercio de centro y el tercio de izquierda. Ese tercio es el que se amplía moderadamente, diríamos, en términos estadísticos y electorales en el gobierno de la Unidad Popular, en la elección donde Salvador Allende tiene que ser reconocido en la Cámara de Diputados. Y tuvo que firmar un documento que se llama Garantías Constitucionales, porque el programa de Allende buscaba justamente transformar, fíjate que todavía no hablamos de neoliberalismo, ¿no? Es interesante esto porque será incluso en los años finales de los 70. Pilar Vergara tiene un libro muy interesante de cómo se instala el neoliberalismo, no solamente en el sentido de lo que todos conocemos como los Chicago Boys en Chile, sino el modo en que la élite chilena, para seguir con el hilo de lo que decía Claudia, la élite chilena se convence de que puede ganar más, por decirlo así. La oligarquía chilena era una oligarquía desarrollista, nacional, de desarrollo nacional, y extractivista hasta el día de hoy, pero en otro sentido. Todavía se pensaba en la idea de que Chile podía ser un país desarrollado con modelos que estaban principalmente diseñados por la CEPAL, principalmente por la CEPAL. Y Allende tiene muy claro ese modelo, como ese programa, y lo que intenta es reformas que pudieran ir avanzando en una mayor participación popular y transformar las estructuras también de propiedad, ¿no? De los recursos naturales, como se llama. Uno nunca sabe hasta cuándo vamos a seguir llamándole recursos naturales a las cosas que son nuestra, digamos, son bienes públicos. Exactamente, o sea, ¿hasta cuándo le vamos a seguir llamando recursos, digamos, ¿no? O sea, al agua le vamos a llamar, ¿por qué va a ser un recurso el agua? Si la vida depende del agua, ¿cómo es posible que en Chile sea el único país que vende los derechos no solo de un bien, como dice Claudia, sino que de aquello que nos constituye? A los niños les enseñan en cuarto básico que el 70% del cuerpo humano está configurado por agua. 70%. ¿Cómo alguien puede entonces tener propiedad privada sobre este bien, para decirlo en los términos, ¿no? Bueno, en Chile pasa. En Chile pasa. Ahora bien, quiero ir a tu pregunta, Ana Belén, porque creo que no le hemos dado suficientemente atención. Creo que falta investigar mejor. ¿Cómo fue que el régimen neoliberal permeó a los partidos políticos de izquierda? Estoy de acuerdo con la tesis de la élite, ¿no? Pero la llamada transición fue el momento en que los partidos políticos de izquierda, exceptuando el Partido Comunista, partidos de izquierda como el MIR, que se estaban completamente descomponiendo, no sé, algo de trotskismo que ha habido en Chile o de maoísmo que ha habido en Chile, que es muy mínimo, salvo esos sectores, la izquierda, fíjate, ministros de Allende se convirtieron en administradores del régimen neoliberal. Eso es muy raro, digamos. Entonces, la palabra fácil, digamos, es decir, bueno, se entregaron. Sí, no, pero me parece que hay que estudiar el modo en que el régimen neoliberal capturó a la intelectualidad, a la inteligencia, a las élites de izquierda. Y la élite de izquierda lo que hicieron fue administrar el Estado y el régimen neoliberal, haciendo reformas para aplacar posibles movimientos sociales, digamos, pero
manteniendo las claves del régimen neoliberal. Eso está archi mencionado en el texto o sea, archi descrito, pero en el texto de Tomás Mullián, Chile, anatomía de un mito. Es un texto en el que te explica cómo fue que la izquierda se fue comprando y administrando el régimen neoliberal. Lo que no está claro es cómo fue que eso ocurrió. Eso es lo que a mí me sigue sorprendiendo, porque ahora todavía están perplejos, digamos, dirigentes de la izquierda tradicional, perplejos, no entienden qué pasó en esta elección, digamos. No entendieron tampoco lo que pasó el 18 de octubre, no comprenden. Fíjate que la explicación más lúcida es de la esposa del presidente de país, que dijo que le dijo en un audio que se hizo circular a una amiga, ¿no? Le dice, parece que vamos a tener que compartir los privilegios. Fíjate la explicación, digamos, ¿no? No se trata de democracia, ¿no? Para las élites, siguiendo el hilo de lo que decía Claudia. Se Sí, trata de pero que la élite se reconoce a sí misma teniendo unos privilegios que un parece que van, privilegio. claro, compartir. Sí, es interesante porque yo creo que es un tema de que la élite, al menos en el caso chileno, vive en una burbuja completamente, y eso no, bueno, no es que lo diga yo, eso lo ha documentado, como te digo, muy bien el último estudio sobre élite, cuando le preguntan, cuando hacen un juego de preguntas entre lo que opina la gente, lo que opina la élite, y tú te das cuenta que son absolutamente mundos distintos. Para empezar, un poco la pregunta que hacían a ver al inicio, dice, hay un 22% que no quiere cambios. Fíjate que ese 22% justamente es que estaba a favor o sea, estaba en contra de una nueva constitución, justamente ganó esta opción en los lugares donde vive la población más rica de Chile. Las 3 comunas más ricas de Chile ganó el apruebo, ¿con cuánto sería el porcentaje? Altísimo, o sea, el rechazo, perdón. El rechazo. Ganó el rechazo como 60-40. 60-40. Entonces, tú te das cuenta que finalmente es un grupo que está dentro de, incluso geográficamente delimitado, ¿ya? Vive en ciertas zonas de Santiago, ahí viven los dueños de empresas, gerentes, también van todos a los mismos colegios, se casan entre ellos, se reparten las bancas dentro de sus empresas. Entonces, cuando tú empiezas a desentrañar el voto duro de la derecha, que es este 20-22%, te das cuenta dónde está, y que es básicamente en esta élite que ha tenido, como decías tú, todos los privilegios, y que reconocen esto de una manera descarada en el caso de la mujer de Piñera. Entonces, un poco para entender y que de alguna manera se desdibuja esta sociedad de los tres tercios, como dices tú, y en las elecciones del último fin de semana lo que mostraron básicamente es que el centro ideológico, por así decirlo, programático, se mueve a la izquierda, pero bastante más a la izquierda incluso que el Partido Comunista, que podía ser considerado el proyecto más izquierdista que existía en Chile, al menos de manera institucional. Entonces, eso es lo interesante, yo creo que de ver es cómo se mueve este eje hacia, como te digo, un proyecto más de izquierda, más progresista, pero que también representa a otros grupos que tienen en su esencia también otro tipo de proyectos, como el feminista, como el ecologista, y que básicamente no es la izquierda, entre comillas, de los años 70, que se queda en esto de la lucha de clase. Entonces yo creo que eso, de alguna manera, esta corrida hacia la izquierda de este eje, es interesante porque se hace bajo otras banderas también, la bandera, por ejemplo, de los derechos reproductivos, la bandera de los derechos de la diversidad sexual, etc. Entonces yo creo que eso es lo más interesante de este nuevo eje político, por así decirlo, que es diverso no solamente en términos
te digo, de las antiguas izquierda-derecha, sino que tiene una diversidad que es muy interesante. Si tú te pones a ver los programas, como dices tú, como decías tú, es súper interesante de ver que más o menos hay confluencia entre todos los integrantes de esta convención, no sé, un 70%, por ejemplo, de las propuestas de los que fueron elegidos están a favor de la reestatización del agua, la mayor parte está a favor de modificar el sistema político y cambiar incluso el régimen hiperpresidencial que nosotros tenemos, la mayoría de ellos está a favor de otorgar más derechos a las mujeres, más derechos, ¿me entiende? Entonces, realmente no, creo que Chile no podría ser encasillado bajo ahora un proyecto, como te digo, casi de la Guerra Fría, ¿no? Y por eso estas comparaciones un poco burdas de comparar ahora, o de muchas, de la izquierda un poco, o sea, de la derecha extrema, de casi que nos vamos a convertir en Cuba, o eso es un poco, es no Claro, el entender término que la utilizamos discusión. últimamente justamente es el castrochavismo, El cuando nos castrochavismo, referimos, que eso lo puso ahí Uribe en claro, su cuando se esplendor, refieren a pero la es un poco, es izquierda. no comprender lo que ha pasado en Chile y no hacer una lectura del proceso actual y que, ojo, cuando yo que estoy fuera del país y uno lee la prensa internacional, este no es un proceso, ojo, que se vea con una extrema preocupación de que nosotros nos vamos a convertir en Venezuela, no, sino que es un proceso que se ve de verdad, así, con una tremenda esperanza, y sobre todo porque tiene cosas muy interesantes. Es un proyecto, o sea, es una convención, por ejemplo, que va a ser escrita por primera vez en la historia del mundo en paridad, o sea, mitad de los integrantes son mujeres, mitad de los integrantes son hombres. La mayoría de la gente que compone la convención no viene de la élite, la mayoría de ellos estudió educación pública o la educación subvencionada, eso es súper interesante porque también habla del cambio cultural. Y hay incluidas, te digo, banderas desde todos los aspectos de la diversidad ideológica, pero también de los nuevos derechos sociales y políticos. Entonces, yo creo que cuando uno ve desde fuera, lo que habla la prensa desde fuera, se ve más como un proyecto de transformación en términos de esperanzadores, que una amenaza entre comillas, aquí al modelo y a lo que defiende la derecha. Ok, ahora correspondiente a cómo lograr consolidar la democracia. Por ejemplo, las protestas del mes de octubre del 2019 fue un punto de inflexión para llegar a la coyuntura actual, Pablo. En ese sentido, ¿crees que Chile se convertirá en un modelo a seguir? Mira, yo no creo mucho en eso de los modelos a seguir. Fíjate que no creo mucho en el sentido de que, por ejemplo, yo insisto en esto, ¿no? Es que en medio de la Guerra Fría, el gobierno de la Unidad Popular fue el primer gobierno que buscó democráticamente transformaciones que permitieran que las mayorías tuvieran una vida digna. Ese fue el afán de ese gobierno. Miraba el otro día justamente el proyecto de constitución que se presentó. Allende encargó un proyecto de constitución, encargó a un equipo que presentara que nunca, por supuesto, fructiferó, no llegó a ninguna parte, porque ya sabemos lo que ocurre. Lo que quiero decir es, nunca Allende tampoco pensó que ese era un modelo para ni los partidos de izquierda, de la Unidad Popular, etc. Sin embargo, sí, los Chicago Boys pensaron que era un modelo Chile. No nos olvidemos de que se pintó a Chile como uno de los tigres asiáticos, como uno de los jaguares de América Latina. O sea, se mostró a Chile como un modelo, ¿no? Que era el modelo, era el modelo de una constitución como la que redactó Jaime Guzmán y la Comisión Ortúzar, que estaba completamente alineada en términos jurídicos, políticos, con la propuesta económica, el régimen. El régimen es finalmente eso, más que los milicos, más que los militares.
Por supuesto que los militares lograron imponer a sangre y fuego el modelo, ¿no?, que administró después la izquierda durante 30 años. Por eso que en Chile el grito era no son 30 pesos, son 30 años, porque se suponía que toda la revuelta de octubre del 19 fue por 30 pesos que tuvo un alza, el valor del pasaje, del boleto, del ticket, digamos, del metro en Santiago, que justamente fue lo que se quemó después, ¿no? Cuando el director del metro decía por televisión, esto no prendió, estaba ardiendo el metro, ardiendo las estaciones de metro. Y el tipo decía, esto no prendió. No sé si se entiende la cuestión de la desconexión fatal de las élites con lo que la gente estaba manifestando. Entonces, yo creo que aquí hay, o sea, para mucha gente, creo que la lectura que hacemos de las elecciones, de la revuelta, luego del plebiscito de octubre, en que ganó el apruebo en casi 80%, y ahora esta elección, con una elección de personas, francamente, todavía sigo sorprendiéndome, digamos. Porque es una elección de personas que no habíamos tenido nunca en Chile después del golpe de Estado del 73. Entonces, lo que yo creo, que yo quisiera que ocurra es estudiar. Tú sabes, yo igual que Claudia, somos gente que trabajamos en la universidad, investigamos y tal. Quisiera investigar cómo vamos a desmantelar el régimen neoliberal. Eso sí que me parece muy interesante. Es decir, si Chile fue el laboratorio para instalar el neoliberalismo que luego Reagan y Thatcher van a impulsar globalmente, eso es lo que tenemos, todos sabemos eso, ¿no? Que Reagan y Thatcher dijeron, miren, el experimento chileno funcionó, ahora nosotros vamos a impulsar esto globalmente, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a desmantelar una cultura neoliberal? Si esto es muy profundo, ¿cómo caló en Chile? ¿Cómo caló en los sectores populares, de clase media, etcétera? Durante 30 años pensábamos que por tener una tarjeta de crédito éramos modernos. Eso es que cala muy hondo, digamos, que las familias buscaran un colegio para sus hijos y Como una forma de distinción. Sí. Hacían filas durante toda la noche para poner a sus hijos en un colegio en el que pagaban un poco de plata, pero al pagar el colegio significaba que tenía mayor estatus. Caló muy hondo el régimen neoliberal. Cuando hablamos de educación pública, ¿cómo vamos a lograr restituir una educación pública en Chile? Cuando hablamos de un Estado de derechos sociales, ¿cómo vamos a lograr eso, digamos, ¿no? ¿Y cómo cómo va a ser la transformación cultural que se va a vivir en nuestro país? Eso yo lo estimo que lo que va a empezar a pasar en Chile va a ser, de nuevo, de antología, como la UP, como el neoliberalismo. Ahora vamos a desmantelar el neoliberalismo, pienso yo, creo yo, junto con muchos otros, y creo que va a ser de un caso de estudio, digamos, ¿no? Eso me parece muy interesante. Bueno, un poco para responder lo que preguntaba también Ana Belén, el tema de los modelos, bueno, Pablo lo dice muy bien, de cómo fuimos un modelo de muchos aspectos, del neoliberalismo en adelante hasta, bueno, en lo que somos hoy, incluso que todavía seguimos siendo modelos, no sé si para bien o para mal, pero yo creo que y un poco lo que me comentan mis colegas, sobre todo ahora con lo que está pasando en Colombia, yo creo que el caso de Chile es un aliciente sobre todo y un modelo a seguir respecto a que las protestas sociales pueden pueden encontrar un cauce que genere un proyecto transformador y que puede hacerse de una manera institucional, por así decirlo, incluir a una minoría o a una mayoría en realidad, que solo eran los que no participaban de la política ni de las decisiones importantes del país. Entonces, yo creo que como un modelo que
donde podamos decir que la política de la calle, la política de las organizaciones, las políticas locales, sí son importantes y sí pueden generarse agentes de cambio a partir de las revueltas. Yo creo que en ese sentido, por supuesto, que Chile va a ser un modelo, y espero que seamos un modelo a seguir, que inspire también, sobre todo a la juventud, como te digo en el caso de Colombia. Yo lo veo a mis colegas, me dicen, oye, ojalá Colombia, con lo que está pasando, pueda lograr encauzar un proyecto de cambio como lo están haciendo los chilenos, que bueno, como dice Pablo, ahora viene lo más interesante de cómo vamos a empezar a desmantelar ciertas cosas, porque también el proyecto neoliberal también fue un proyecto cultural, como dice Pablo, que permeó la esfera, hasta la esfera privada de los chilenos. No solamente la pública, todo este tema de la meritocracia, el tema de que descanse en tus hombros la responsabilidad individual de tu desarrollo, de tu vida. Entonces, esos son cambios que van seguramente a suceder durante 2, 3 generaciones más, y que esperemos que estos cambios se encaminen a una sociedad un poco más, no digo igualitaria, pero al menos una sociedad de derechos o de ejercicio de derechos efectivos. Entonces, en ese sentido sí creo que podría llegar a ser un modelo de que la política de la calle, la política que se hace en los barrios, la política fuera de los partidos, sirve, y que es un agente de cambio que es importante, y que lo estamos viendo en el caso de Chile, y que se ve, como te digo, con mucha esperanza de muchos lugares. Yo leía la prensa alemana, por ejemplo, decía, Chile se encamina hacia un proyecto transformador, hacia un cambio de paradigma. O sea, hay realmente los ojos muy atentos, incluso de los europeos, porque ojo, los europeos tampoco es que han hecho constituciones democráticas con personas elegidas del pueblo, gente común y corriente. Aquí también en un país como Alemania, que es el país donde yo vivo, la constitución también fue redactada por comisiones, también por élites. Entonces yo creo que el caso de Chile, lo más interesante es que por primera vez no va a ser la élite que va a plantear lo que van a ser el país de aquí en adelante, no solamente en términos de administración política, sino que en términos de los derechos y sobre todo de la distribución del poder, porque yo creo que lo que ha pasado es que hoy en día hay una distribución, después de las elecciones, una distribución mucho más democrática del poder político. Entonces eso yo creo que son cosas bien, bien interesantes, y que en ese sentido sí, insisto, que puede, o esperaría yo, que sea un modelo a seguir. Claro, y tomar también más en cuenta, por ejemplo, la plurinacionalidad que existe dentro del país chileno, ¿no? Que tanta diversidad tiene. Pero ya estamos llegando a la conclusión de Mirada Latam, y la última pregunta que le quiero hacer a Pablo, bueno, a ambos, pero voy con Pablo ahora, es, ¿veremos un real cambio de paradigma en la sociedad y Estado-nación? Bueno, yo espero que sí. Creo que las transformaciones de las que hemos ido tomando nota, hablan de de una transformación importante. Por eso te decía yo en la intervención anterior, como Claudia también lo comentaba, ¿no? La idea de cómo vamos por decirlo así, a restituir una vida en común basada en los derechos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso a mí me parece una tarea notable, importante. Me parece que además es un camino, y inédito en América Latina. Inédito. En el mundo, ¿ah? En el mundo, ojo. Claro. En el mundo, en el sentido de que la convención nuestra, hay algunos procesos comparados que hemos estado estudiando también, como en Islandia, que fue muy interesante el modo en que ahí también se planteó la transformación, es decir, la redacción de una nueva carta mayor, digamos, ¿no? De una constitución. Pero, por ejemplo, para respaldar el énfasis que hacía Claudia recién, en el mundo. En el mundo, en la primera convención,
paritaria. Es decir, donde tenemos mitad de mujer y mitad de hombre. Es la primera. No existe en otro lado, ¿no? Es la primera convención, y esto es súper interesante compararlo con que, si uno piensa en los procesos constituyentes en Bolivia, en Ecuador mismo, que fue también muy interesante, en Venezuela, no, contaban con el aval, por decirlo así, de un poder ejecutivo que promovió la participación en esa Eso es asamblea. importante, sí. Nosotros contamos con ningún aval en este país. No se quería, se decía que la gente fumaba opio cuando pedíamos convención constitucional o asamblea constituyente, se decía que estábamos fumando opio, que no estábamos conectados con la realidad del país. Tuvo que venir la avalancha social, política, cultural, digamos, ¿no?, del estallido, para que los políticos se pusieran de acuerdo. Y los políticos se Con una pusieron pistola en el pecho. exactamente, ¿No? con las calles ardiendo. Entonces, eso es completamente inédito, me parece a mí. Y creo que sí podemos esperar, yo fui un escéptico durante mucho tiempo. Muchos de mis amigos académicos que se dedicaron a la política, a la transición y en bla, 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 siempre me reclamaron, porque durante la lucha de la dictadura yo tuve una participación política muy activa, muy comprometida, etcétera, pero después me pareció que no había espacio, ¿no? Y ahora sí veo que hay un espacio para esperar y para trabajar. Yo estoy trabajando en eso desde el lugar que me toca, digamos, desde la universidad, armamos un observatorio de los procesos constituyentes, armamos un laboratorio para estudiar las controversias constituyentes, estamos promoviendo esas controversias constituyentes. Y eso me hace sentir con mucha esperanza de que vamos a vivir transformaciones que van a ser muy importantes. Nunca me olvido que vino a Chile cuando todavía era vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, García Linera, Álvaro García Linera vino a Chile, hace una conferencia sobre cambio constituyente en el Congreso, la sede del Congreso acá en Santiago de Chile. Y el tipo parte diciendo las constituciones. García Linera es un gran intelectual de izquierda en América Latina, creo yo, ¿no? La rebelión de los plebeyos es un libro para mí también muy interesante, paradigmático, para ocupar la palabra que ocupaba Ana Belén. Y el tipo dice, las constituciones son un armisticio de la lucha de clases. Hay que pensar las constituciones políticas como un armisticio, como una tregua, y como nosotros, dijo el tipo, el vicepresidente de Bolivia, sentamos a los empresarios, a los grandes empresarios, a los grandes oligarcas en Bolivia, los sentamos al lado de los dirigentes de las comunidades de pueblo originario. Hicimos que se llegara a un acuerdo. Esa fue nuestra constitución, ¿no? Me pareció increíble. Yo creo que nosotros acá en Chile vamos a tener mucho que hacer de ese tipo, de voluntades, de disponer ese tipo de ejercicios, exactamente. Bueno, Porque, de hecho de ahí fue donde salió el término derecha-izquierda, pues, ¿no? Cuando estaban en la realeza, se ponían a la izquierda los que estaban, los reformistas, los revolucionarios, las derechas, pues los conservadores. Entonces, sí es muy interesante ese ejercicio que tú comentas, Pablo. Ahora, Claudia, ¿cuál es tu visión correspondiente, pues, a esta conclusión que Pablo ya estaba aportando para poder terminar este programa acerca de la constituyente en Chile? Yo creo que, bueno, coincido con Pablo, yo creo que es un proceso que tiene una vocación transformadora tremenda y que va a provocar, y eso es lo que yo esperaría también, no solamente un cambio del papel, sino que un cambio en la sociedad, pero que es un cambio, ojo, que también tiene antecedentes de que está sucediendo y los cambios sociales en el Chile y un poco la conciencia respecto a los derechos o respecto a la necesidad de hacer transformaciones económicas, sociales que puedan ayudarnos de alguna manera a tener una reproducción de la vida más
más equitativa, eso está sucediendo. Lo que pasa es que siempre hubo mucha resistencia por parte de la élite no sé si resistencia, llamarlo así, consciente o inconsciente, no tengo ni idea ya a esta altura, porque es algo que la élite nunca reconoció, incluso hoy en día, cuando tú ves las rencillas y las peleas y los debates, tú te das cuenta, como decía Pablo, que todavía no entienden, no pueden hacer una lectura de los cambios que realmente la gente expresó y que no son capaces de tomar nota. O sea, como decía, como contaba Pablo, el caso de se inscribieron primaria, y es un show patético lo que han montado. Bueno, yo casi me sentaba a comer cabritas delante de todas las historias, pero bueno, yo creo que la sociedad chilena de alguna manera ha empujado estos cambios producto de sus transformaciones también internas, como sociedad, como familia, como individuo. Entonces yo te digo, toda la esperanza de que esto vaya a un buen puerto, aunque para mí mi mayor preocupación ahora, ojo, y que vaya, y esto puede tener bastante éxito, porque mira, la derecha, la derecha no tenía, bueno, apostaba a tener 1/3 de la convención para poder promover una capacidad de veto a la Constitución. No logró alcanzar ese tercio que necesitaba. Entonces, por primera vez, esta convención se va a sentar sin hablar, a discutir sin el veto de los mismos de siempre. Entonces va a ser súper interesante, porque vamos a ver una discusión más plena, más, no sé si armónica, pero al menos más democrática. Y en ese sentido puede ser muy beneficioso, te digo, lo que venga de aquí en adelante, pero no solamente eso. También hay que poner mucho énfasis, y que un poco lo que me preocupa es de cómo vamos a buscar los canales, ya sea institucionales o de participación, que puedan llevar las demandas sociales a esta nueva Carta Fundamental, porque el problema es que si no se logra dar de alguna manera esta conexión entre lo que es la sociedad, la ciudadanía, y lo que es esta convención, podemos correr el riesgo de volver nuevamente a cero y a una crisis política, etcétera. Entonces es súper importante que se puedan encontrar los canales para que estos dos mundos que tenemos hoy en día puedan comenzar a dialogar y puedan incorporarse realmente las demandas de la ciudadanía. Claudia Maldonado y Pablo Cotet, ellos son sociólogos, no, Claudia sociólogo justamente, también Pablo Cotet sociólogo. Muchas gracias por estar aquí en Mirada Latam, en Crónicas Invisibles, por despejarnos las dudas correspondientes también pues a la constituyente que va a haber pues, ¿no? en Chile. Muchas gracias también a las personas que se han conectado en este enlace. Los invitamos a que compartan esta información. Muy pronto va a estar subido también en nuestra página de YouTube. Nos pueden encontrar como Crónicas Invisibles, y también pueden seguir por Twitter en @20supidóncrónicas. Claudia y Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, sí, por la invitación, y bueno, un gusto, Pablo, igual conocerte. Un gusto, Claudia, conocerte también.